Buenos días a todos los estudiantes de la materia Economía 2, código 20068, que en este cuatrimestre van a cursar en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Osvaldo Fucci, soy licenciado en Economía y conformo un equipo docente junto a la licenciada Rita Irene Aguilar y la licenciada Joana Porta, que trabajan también en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. El objetivo de estas clases a distancia es establecer un vínculo entre los temas centrales del programa de la materia y los textos elaborados por los docentes responsables de esta asignatura en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. Estas clases se proponen dar una orientación a los estudiantes a los efectos que les sirvan de base para la lectura de la bibliografía complementaria que el equipo docente establezca en cada tema, así como para las respuestas de los trabajos prácticos domiciliarios. Como complemento de estas clases orientadoras, en cada semana habrá clases de consulta con el objetivo de responder a las dudas de los estudiantes y en donde puedan ampliarse algunas cuestiones que a juicio de los docentes de cada curso sean convenientes para que pueda mejor comprenderse los temas fundamentales de la asignatura. La primera clase que vamos a trabajar es la clase sobre el primer capítulo, y ese primer capítulo del libro de microeconomía que ustedes tienen como lectura principal se llama Conceptos básicos del análisis microeconómico. En cierta medida es un repaso de temas que ustedes han visto ya en la materia Economía 1, código 20067, y al mismo tiempo es una introducción a temas que se van a desarrollar a lo largo del cuatrimestre. En principio, cuando ustedes arrancan una materia de microeconomía en cualquier universidad, los estudiantes inmediatamente se encuentran con una definición sobre cuál es el objeto de estudio de la ciencia económica, y en los manuales de economía lo que aparece allí es que la economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Bien, el tema del estudio de la asignación de recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas, allí hay que subrayar la palabra escasez, que es un concepto relativo. Algo es escaso en relación a algo. Lo que está apuntando la definición es que todo lo que generan los seres humanos con su trabajo, a partir de aplicar ese trabajo a los recursos naturales, no alcanza para satisfacer al conjunto de las necesidades humanas. Y las necesidades humanas, ¿cómo se satisfacen? Mediante el consumo de bienes y servicios. Existen dos tipos de necesidades, las necesidades primarias y las necesidades secundarias. Las necesidades primarias son aquellas que hacen a la subsistencia de las personas, mientras que las necesidades secundarias se refieren al incremento del bienestar de los individuos. Como necesidades primarias, ¿cuáles tenemos? La alimentación, la vivienda, la vestimenta, la salud, la educación, el empleo. Y como necesidades secundarias tenemos una variada cantidad de necesidades. Algunas pueden resultar prácticamente irrealizables para muchos de nosotros. Por ejemplo, yo podría decir que a mí me gusta, cuando llego a mi casa, darme un baño en una bañadera que esté llena de champán. Bueno, es una necesidad secundaria, no es una cuestión fundamental para la vida. Sin embargo, puede formar parte de las necesidades de algunos seres humanos. Otros no tienen esas necesidades, sino que modestamente quieren comprarse un celular nuevo cada año. Bueno, eso también puede considerarse una necesidad secundaria, aun cuando el celular muchas veces resulta un instrumento de trabajo y esté vinculado a una necesidad primaria. Pero lo cierto es que cuando uno va a esa definición de economía de los manuales, inmediatamente lo que aparece en muchos manuales es que la economía tiene dos ramas, la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía se ocupa del estudio del comportamiento de los agregados económicos, es decir, de las magnitudes globales. Es decir, se analiza el consumo, el ahorro, la producción del conjunto de una sociedad. En cambio, cuando uno habla de la microeconomía, se refiere al análisis de las pequeñas unidades de producción y consumo. Y aquí es donde tenemos que empezar a detenernos para entender cuáles van a ser los temas que vamos a desarrollar en esta materia. En principio, cuando
nosotros hablamos de unidad de producción y unidades de consumo, estamos refiriéndonos estrictamente al mercado de bienes. En ese sentido, cuando hablamos de unidad de producción, hablamos de una empresa. Por lo tanto, cuando hablemos de oferta, vamos a estar hablando de las empresas. Mientras que cuando hablamos de demanda, hablamos de la unidad de consumo, que es la familia. Entonces, cada vez que hablemos de demanda, estaremos razonando como consumidores. Por supuesto que los individuos somos al mismo tiempo productores y consumidores, de acuerdo a este enfoque. Y lo que hacen los individuos, de acuerdo al enfoque de la economía que predomina en los manuales, es realizar transacciones en el mercado, es decir, operaciones de compra-venta. Y allí es donde ingresamos al tema de la ley de la demanda, la ley de la oferta y después lo que se denomina el equilibrio del mercado. ¿Qué expresa la ley de la demanda? La ley de demanda expresa una relación inversa entre las cantidades demandadas de un bien y el precio de ese bien. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un precio alto, P sub A, las cantidades demandadas van a ser bajas, es decir, Q sub B. Y si tenemos un precio bajo, P sub B, las cantidades demandadas van a ser altas, Q sub A. Esto significa que la curva de demanda va a tener una pendiente negativa. Si nosotros hacemos la representación gráfica, tendremos las cantidades en el eje horizontal, el precio en el eje vertical, y dibujaremos o expresaremos la ley de la demanda con una curva cuya pendiente es negativa. En el caso de la ley de la oferta, lo que se expresa es una relación directa entre las cantidades ofrecidas de un bien y el precio de ese bien. ¿Esto qué significa? Que para un precio bajo, P sub B, las cantidades ofrecidas van a ser bajas, Q sub B. Y para un precio alto, P sub A, las cantidades ofrecidas van a ser altas, Q sub A. Entonces, cuando nosotros hacemos una representación gráfica de la ley de la oferta, ¿qué vamos a tener? Una curva con pendiente positiva para expresar la relación directa entre cantidades y precios. Bien, si unimos las dos leyes, ley de la demanda y ley de la oferta, y entonces en un gráfico representamos una curva de demanda y una curva de oferta que corta la curva de demanda, ahí comienza el concepto de equilibrio de mercado. ¿Qué significa el equilibrio del mercado? ¿Qué nos dicen los manuales de economía sobre el equilibrio del mercado? Lo que nos dicen es que las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas se igualan a un precio de equilibrio. Esto suena más que razonable. La cantidad demandada depende del precio, la cantidad ofrecida depende del precio, por lo tanto debe existir algún nivel de precios en donde cantidades demandadas y cantidades ofrecidas coincidan. Entonces eso uno puede hacer una lectura en el análisis gráfico por lo que sucede en el eje horizontal, en donde se miden las cantidades, y ver el punto en donde cantidades demandadas y cantidades ofrecidas coinciden. Sin embargo, la visión de los manuales de economía es incompleta porque cuando uno se pregunta ¿y qué es un precio de equilibrio? Ahí los manuales de economía responden con evasivas, dicen bueno, es un precio que satisface las necesidades de los consumidores y los productores y no agregan más. Bueno, esto no fue siempre así en la ciencia económica. Uno de los principales referentes de la teoría microeconómica, Alfred Marshall, utilizaba dos conceptos que se han evaporado de los manuales de economía, que son el concepto de precio de demanda y precio de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de equilibrio de mercado, no solamente estamos hablando que las cantidades demandadas coinciden con las cantidades ofrecidas, sino también estamos diciendo que el precio de demanda coincide con el precio de oferta. ¿Y qué es un precio de demanda y qué es un precio de oferta? El precio de demanda es aquel que están dispuestos a pagar los consumidores, mientras que el precio de oferta es aquel al cual están dispuestos a vender los productores. Bien, ¿por qué no se habla en los manuales de economía de precio de demanda y de precio de oferta? Porque si uno introduce el concepto de precio de demanda y precio de oferta, la pregunta inmediata es ¿de qué depende el precio de demanda? ¿De qué depende el precio de oferta? Y allí los manuales de economía no dan ninguna respuesta. Veamos qué significa esto. El precio de demanda, el precio que está dispuesto a pagar un consumidor, ¿de qué va a depender? Del ingreso que tenga, pero fundamentalmente del poder adquisitivo, es decir, no del ingreso monetario como un valor absoluto, sino la cantidad de bienes que puede comprar con ese ingreso. Entonces va a depender
del poder adquisitivo de los consumidores. De manera que si el poder adquisitivo es alto, el precio de demanda va a ser alto. Y si el poder adquisitivo es bajo, el precio de demanda va a ser bajo. ¿Y cómo se mide gráficamente lo que es el precio de demanda? Por la altura de la curva de demanda. Es decir, analizando lo que sucede en el eje vertical, en el gráfico del cual hablábamos. El precio de oferta de una empresa, ¿de qué depende? Y depende, uno puede decir, de la estructura de costos de la empresa. Sí, es una aproximación interesante, pero en realidad esta estructura de costos que tiene la empresa le permite al empresario tomar decisiones en materia de precios. Entonces, ese precio de oferta, ese precio al que están dispuestos a vender los empresarios, dependen de algo que se llama el poder de mercado, es decir, la capacidad que tiene un empresario para modificar el precio del mercado. Es evidente que como los costos están vinculados a la tecnología que utiliza cada una de las empresas, en la medida que nosotros nos internemos en el análisis del funcionamiento de una gran empresa, vamos a tener que allí hay tecnologías de avanzada. Esas tecnologías de avanzada lo que hacen es reducir costos y entonces allí el empresario va a tener una capacidad para modificar el precio de mercado, que es el poder de mercado. Es decir, que las grandes empresas tienen alto poder de mercado. En cambio, las pequeñas empresas que tienen una tecnología limitada tienen un escaso o nulo poder de mercado y en ese caso van a tender a tener una conducta de precio aceptante, es decir, de aceptar el precio del mercado. En este concepto vamos a volver hacia el final de esta clase y vamos a ver la importancia que tiene el hecho de que un empresario tenga una conducta de precio aceptante. Bien. Eso entonces, desde el punto de vista de lo que sería el equilibrio de mercado, entonces las cantidades ofrecidas deben ser iguales a las cantidades demandadas y el precio de oferta debe ser igual al precio de demanda. Ahora bien, ese es el equilibrio de mercado. Yo siempre digo que el equilibrio de mercado es uno de los temas más difíciles de entender en la microeconomía. Y uno lo va a ver eso, lo va a experimentar, especialmente nosotros lo experimentamos cuando vamos cotidianamente a hacer las compras al mercado y ahí nos damos cuenta lo difícil que es equilibrar los deseos de los productores con los deseos de los consumidores. Por lo general nosotros pagamos precios bastante altos por los productos de primera necesidad y lo que concluimos de manera intuitiva es que los empresarios o los comerciantes o la intermediación o alguien saca ventaja a costa de nuestro poder adquisitivo. Bien, analicemos un momento lo que significa equilibrio de mercado y desequilibrios de mercado. ¿Qué desequilibrios pueden haber? Nosotros habíamos mencionado que hay una situación en donde los precios son altos, están por encima del precio de equilibrio, o también tenemos una situación donde los precios pueden ser bajos y estén por debajo del equilibrio. Entonces vamos a tomar dos situaciones de desequilibrio. Una en donde el precio es alto, es decir, hay un precio por encima del equilibrio, y otra es la situación en donde el precio es bajo, es decir, está por debajo del precio de equilibrio. ¿Qué pasa cuando el precio de mercado está por encima del equilibrio? Bueno, inmediatamente lo que vamos a tener, se dice, es un exceso de oferta. ¿Y qué significa un exceso de oferta? Un exceso de oferta significa que las cantidades ofrecidas superan a las cantidades demandadas. Y también significa que el precio de oferta supera al precio de demanda. ¿Cómo nosotros representamos esto gráficamente? Si nosotros trazamos la curva de demanda y la curva de oferta, tomamos un precio alto y vamos a tener que a ese nivel de precio alto vamos a tener que las cantidades ofrecidas superan las cantidades demandadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la curva de oferta se encuentra a la derecha de la curva de demanda. Pero al mismo tiempo, si hacemos una lectura vertical para ver qué sucede con el precio de oferta y el precio de demanda, vamos a tener que en un punto donde hay un precio alto y una cantidad alta, la altura de la curva de oferta supera la altura de la curva de demanda. Es decir, el precio de oferta es mayor al precio de demanda. Bien, ese desequilibrio se llama sobreproducción. ¿Qué sucede cuando estamos en esta situación de desequilibrio? Y ahí aparece una de las palabras malditas de la ciencia económica, que es la palabra ajuste. Es decir, si hay un desequilibrio, tiene que haber un ajuste para que volvamos a estar en equilibrio.
¿En qué consiste el ajuste? Y depende del desequilibrio. El desequilibrio en este caso, ¿cuál es? Que el precio es alto, está por encima del equilibrio. Por lo tanto, el ajuste, ¿cuál va a ser? Va a ser una disminución del precio. ¿Y a qué va a llevar la disminución del precio? Bueno, si disminuye el precio, van a disminuir las cantidades ofrecidas. Van a aumentar las cantidades demandadas. Va a disminuir el precio de oferta y va a aumentar el precio de demanda. Es decir, lo que era inicialmente una situación de ventaja para el empresario sobre el consumidor va a modificarse y vamos a llegar a una situación de equilibrio donde coinciden cantidades ofrecidas y cantidades demandadas, al igual que precio de oferta y precio de demanda. ¿Qué sucede cuando hay un precio bajo? Es decir, un precio por debajo del equilibrio del mercado. Ahí lo que se dice es que es un exceso de demanda. ¿Y qué significa eso? La cantidad demandada va a ser mayor a la cantidad ofrecida. Es decir, para un precio bajo, gráficamente, la curva de demanda va a encontrarse a la derecha de la curva de oferta. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros buscamos el punto en donde tenemos el precio bajo y la cantidad baja, ¿qué vamos a tener allí? Que la altura de la curva de demanda es mayor a la altura de la curva de oferta. ¿Y eso qué quiere decir? Que el precio de demanda es mayor al precio de oferta. En ese caso va a ser una situación ventajosa para el consumidor. Pero ¿cómo se va a eliminar esa ventaja? ¿Cuál va a ser el ajuste? Va a haber un aumento del precio. Y cuando hay un aumento del precio, ¿qué va a suceder? La cantidad demandada va a disminuir por la ley de la demanda, la cantidad ofrecida va a aumentar por la ley de la oferta, el poder adquisitivo del consumidor va a disminuir, o sea que va a disminuir lo que sería el precio de demanda, y va a aumentar el precio de oferta, es decir, va a aumentar el poder de mercado del empresario. Bien, esto es el análisis básicamente del equilibrio y desequilibrio del mercado. Pero si uno quiere analizar con más profundidad qué significa esto, tiene que internarse en otros conceptos que nos sirven para saber qué hay detrás de la ley de la demanda y qué hay detrás de la ley de la oferta. De acuerdo con la teoría microeconómica en lo que se refiere al análisis marginalista, una de las afirmaciones fundamentales es que la ley de utilidad marginal decreciente es la base de la ley de la demanda. ¿Y qué significa la ley de utilidad marginal decreciente? Bueno, acá tenemos que recordar lo visto en Economía 1, en donde distinguíamos lo que era el valor de uso y el valor de cambio. Y decíamos que el valor de uso era la utilidad de un objeto en particular, y mientras que el valor de cambio significaba comparar las cantidades intercambiables de dos bienes a partir de la posesión de dinero. Bien, aquí estamos hablando entonces de utilidad, estamos hablando del valor de uso. Pero no estamos hablando de la utilidad como un número abstracto, sino estamos hablando de la utilidad marginal. Acá aparece el concepto marginal. ¿Y qué quiere decir marginal? Marginal significa un cambio pequeño, unitario, en el margen, de variables que están vinculadas a la producción o al consumo de bienes y servicios. Entonces, si nosotros hablamos de utilidad marginal, nos preguntamos cuál es la utilidad adicional que hay si un individuo decide consumir una unidad más de un bien. Veamos esta cuestión. El tema de la utilidad en principio es una cuestión subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque yo puedo establecer una medición de la satisfacción que me proporciona el consumo de un bien. Puedo establecer una medida, puedo decir, por ejemplo, tomo como medida los útiles. Entonces digo, bueno, para mí tomar un vaso de agua en estos momentos me proporciona una utilidad de 500. Y otro me puede decir, no, para mí es mejor tomar un vaso de cerveza que me proporciona una utilidad de 5.000. Y bueno, otro me dirá que el whisky le produce una utilidad de 500.000 y así terminaremos todos alcoholizados. Pero la idea es que el individuo le atribuye un valor subjetivamente a lo que consume. Y esto varía de individuo a individuo, ¿sí? Ahora, la pregunta es, si cada individuo le pone el valor que se le da la gana o le atribuye un valor a los bienes que consume, ¿cómo hacemos para hacer una teoría de la demanda que nos permita interpretar el concepto desde el punto de vista del conjunto de los consumidores? Bueno, la respuesta a esta pregunta viene por el lado de lo que se llama la ley de utilidad marginal decreciente. ¿Qué dice la ley de utilidad marginal decreciente? A medida que un individuo adiciona
unidades sucesivas en el consumo de un bien, el grado de satisfacción adicional será cada vez menor. Vamos a un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos que yo tengo mucha pero mucha sed. Entonces voy a un kiosco y compro una botella de agua mineral sin gas. Bueno, tomar el primer vaso de agua mineral sin gas me va a proporcionar una satisfacción inmensa. El segundo vaso me va a proporcionar mucha satisfacción, pero va a ser menor. ¿Por qué? Porque ya tengo un vaso de agua incorporado al organismo. El tercer vaso también me va a dar satisfacción, pero ya tomé 2. El cuarto vaso también me va a dar satisfacción, pero ya tomé 3. Y si llego al vaso 187, probablemente voy a expulsar agua por algún lado del organismo. Pero si llegar al vaso 187, nosotros vamos tomando unidades sucesivas de vasos de agua. Y va a llegar un momento en donde no vamos a querer más. Es decir, va a llegar un momento de decir, bueno, nuestra necesidad está saciada. Ya basta, ya no me entra más ningún vaso de agua. En ese caso la utilidad marginal se va a hacer 0. Es decir, si estamos completamente saciados, significa que llegamos a la máxima satisfacción. Entonces, la satisfacción de las personas cuando consumen algo que quieren consumir va en aumento, pero lo que dice la ley de utilidad marginal decreciente es que aumenta cada vez menos, hasta que llega un punto en donde se alcanza la máxima utilidad, lo que equivale a decir que la utilidad marginal es 0. ¿Y por qué la utilidad marginal es 0? Porque si llegamos a la máxima utilidad, significa que saciamos nuestra necesidad. Bien, entonces, ¿por qué esa ley de utilidad marginal decreciente es la base de la ley de la demanda? Porque, volviendo al ejemplo que vamos a comprar una botella de agua mineral sin gas, si tenemos mucha sed, y el kiosquero nos dice que la botella de agua mineral sin gas de medio litro vale 1.000 pesos, si la plata la tenemos, es muy probable que al tener mucha sed, esos 1.000 pesos los paguemos. Pero, cuando vamos a comprar la segunda botella de agua mineral sin gas y nos vuelve a decir 1.000 pesos, le vamos a decir, me parece que se te está yendo la mano. Entonces el kiosquero nos va a decir, bueno, está bien, te hago una oferta y te la dejo en 800. Y quizás paguemos los 800. Pero cuando vayamos a comprar la tercera botella de agua mineral sin gas de medio litro y nos diga 800, ahí nos vamos a enojar y vamos a pedir que sea cada vez menos el precio. ¿Esto qué significa? Que a medida que uno va saciando una necesidad, consumiendo unidades sucesivas de un bien, lo que va a suceder es que cada vez va a estar dispuesto a pagar un precio menor por una nueva unidad. Es decir, que vamos a tener una ley de utilidad marginal decreciente que nos va a permitir entender esa relación inversa entre cantidades demandadas de un bien y precio de ese bien. Entonces, si nosotros vamos a ir adicionando unidades sucesivas en el consumo de un bien, el precio que vamos a estar dispuestos a pagar va a ser cada vez menor. Y ahí está la relación inversa de la ley de la demanda. Bien. Otra manera de encarar esta cuestión es con el concepto de excedente del consumidor. ¿Qué significa el concepto de excedente del consumidor? Bueno, Marshall lo define como un excedente de satisfacción. ¿Y cuándo se produce el excedente de satisfacción? Yo deseo consumir un bien. Ese bien tiene una utilidad, me genera una determinada satisfacción. Pero para poder yo acceder a ese bien tengo que pagar, tengo que comprarlo. Entonces tengo que pagar un precio. Y sabemos que la utilidad, el grado de satisfacción que proporciona el consumo de un bien, en términos marginales es decreciente. Entonces, en la medida que la utilidad marginal de un bien supere el precio, va a haber un excedente de satisfacción y al consumidor le va a convenir consumir una unidad más. ¿Por qué? Porque esa satisfacción adicional que tiene, ¿sí?, es superior a la insatisfacción de tener que desprenderse de dinero para adquirir esa nueva unidad. Ahora bien, como el precio del mercado aquí es siempre el mismo, en este tipo de mercados que estamos analizando, la utilidad marginal es decreciente, entonces va a llegar un punto en donde la utilidad marginal va a ser igual al precio. En ese punto vamos a decir que alcanza la máxima satisfacción al consumidor.
¿Por qué alcanza la máxima satisfacción? Porque ya no queda ningún excedente de satisfacción. Esto fíjese que está emparentado con lo que dijimos de la utilidad marginal cero y de la utilidad total máxima. Es decir, si yo alcanzo la máxima satisfacción, no voy a tener incentivos para consumir una unidad más. Bueno, aquí la diferencia es que estamos introduciendo el precio del mercado. Es decir, si yo alcanzo la máxima satisfacción pagando un precio determinado por un artículo de un bien, no voy a consumir una unidad más. Porque si consumo una unidad más, el precio va a ser el mismo, pero la utilidad marginal va a ser menor. Entonces ya no voy a tener una satisfacción adicional, sino que voy a tener una insatisfacción adicional. Entonces esa es la idea del concepto de excedente del consumidor. Entonces si uno quiere graficar el área del excedente del consumidor, si uno dibuja la curva de demanda y coloca un precio de mercado, nosotros vamos a decir que el excedente del consumidor representa el área en donde el precio de demanda supera el precio de mercado. Es decir, ustedes se van a colocar a la izquierda de la curva de demanda y van a graficar toda el área por encima del precio de mercado. Esa es el área del excedente del consumidor. Y en el momento en que la utilidad marginal se iguala con el precio, el excedente del consumidor se hace cero. Bueno, este análisis que se hace por el lado de la demanda tiene una contrapartida por el lado de la oferta. Y es la afirmación que la ley de rendimientos decrecientes es la base de la ley de la oferta. Bien, ¿qué significa ley de rendimientos decrecientes? Estamos hablando aquí de los factores de la producción, es decir, de aquellos elementos que hacen posible la creación de un bien. Entonces aparece normalmente en los manuales de economía el factor trabajo, el factor capital, el factor tierra. Sin embargo, cuando en los manuales de economía se habla de ley de rendimientos decrecientes, se está haciendo un análisis centrado en lo que sucede en el factor trabajo. Entonces nos estamos refiriendo a los rendimientos decrecientes del factor trabajo, aunque la ley de rendimiento decreciente rige para todos los factores de la producción. El análisis de los manuales de economía se centra en el factor trabajo. Bueno, en relación a los rendimientos que tiene un trabajador en la producción, que muchos manuales lo llaman productividad, tenemos que distinguir lo que son los rendimientos totales, de los rendimientos medios, de los rendimientos marginales. Los rendimientos totales, por ejemplo, supongamos que yo tengo una fábrica de borradores. Entonces tengo 20 trabajadores produciendo borradores todos los días, una jornada de 8 horas, vamos a ser benévolos con los trabajadores, y vamos a suponer que esos 20 trabajadores en total producen, no sé, una cantidad que se les ocurra, en total 1000 borradores, o sea, 50 borradores cada uno. Cuando yo digo 50 borradores cada uno, ahí yo estoy hablando del rendimiento medio, porque lo que estoy haciendo es dividir el total de 1000 borradores en una jornada por la cantidad de trabajadores que tengo, que son 20. Ese es el rendimiento medio. El otro era el rendimiento total, los 1000 borradores. Y está también el rendimiento marginal. Supongamos que yo pongo un aviso clasificado y digo voy a contratar un trabajador por 90 días para producir borradores. Entonces ahí aparece el trabajador número 21. Y lo que produzca ese trabajador 21 va a ser el rendimiento marginal del factor trabajo. Bien, ¿qué es lo que dice la ley de rendimientos decrecientes? La ley de rendimientos decrecientes hace una periodización y establece que hay 3 etapas en la producción de bienes en cuanto a lo que es el rendimiento del factor trabajo. En una primera etapa, el rendimiento marginal crece más que el rendimiento medio. Es decir, supongamos que contratan al trabajador 21 y llega a la fábrica, lo saludan los compañeros, entonces el patrón le dice, bueno, usted tiene que producir 50 borradores por día. ¿Qué va a hacer este trabajador 21 para ganarse el puesto de trabajo? Va a producir 54, 55 o lo que pueda. ¿Por qué? Porque esmerándose piensa que va a tener un lugar dentro de la empresa. Como esta es una teoría que deja al costado el conflicto, vamos a suponer que sus 20 compañeros de trabajo no lo agarran a la salida y lo trompean por trabajar demasiado rápido. Entonces vamos a suponer que es todo pacífica la relación entre los trabajadores. ¿Y cuál sería entonces la reacción
de esos 20 trabajadores al ver que ingresa uno nuevo y empieza a producir un mayor ritmo. Empezar a producir también un mayor ritmo. Ahora bien, todos estos incrementos del rendimiento de los trabajadores tienen límites. Es decir, si nosotros analizamos la primera etapa de la ley de rendimiento decrecientes, el rendimiento marginal, es decir, el rendimiento del nuevo trabajador en relación al promedio de lo que hacen los otros 20, va a crecer el rendimiento marginal por encima del rendimiento medio. Pero ¿hasta dónde va a crecer? No puede crecer hasta infinito. La jornada laboral tiene 24 horas. El físico y el cerebro tienen sus límites. Entonces va a llegar un momento en que el rendimiento marginal va a tener un valor máximo. Y ahí se va a ingresar en una segunda etapa, en donde el rendimiento marginal, el rendimiento de ese nuevo trabajador disminuye, pero el rendimiento promedio de sus compañeros sigue aumentando. Es decir, acá va a haber una confluencia entre el rendimiento marginal y el rendimiento medio. El rendimiento marginal disminuyendo, el rendimiento medio aumentando. Esos se van a cortar en un punto, en donde va a ser el máximo rendimiento medio. Ese máximo rendimiento medio va a ser igual al rendimiento marginal. Y ese punto es el punto óptimo técnico, es decir, es lo que desean los empresarios cuando tienen en una fábrica muchos trabajadores. Que los trabajadores en promedio alcancen el rendimiento máximo. ¿Sí? Allí, en más, vamos a tener una tercera etapa en donde ambos rendimientos disminuyen, tanto el marginal como el medio. Pero va a disminuir más el rendimiento marginal. ¿Por qué? Porque hizo un desgaste mucho mayor en la primera etapa. Entonces, la ley de rendimiento decreciente lo que nos está diciendo es, en una primera etapa, el rendimiento marginal crece por encima del rendimiento medio, esa primera etapa finaliza cuando se alcanza el máximo rendimiento marginal. En una segunda etapa, el rendimiento marginal disminuye y el rendimiento medio continúa creciendo. Esa segunda etapa termina en el momento en que el rendimiento medio alcanza su valor máximo y se iguala con el rendimiento marginal. Y en la tercera etapa, el rendimiento marginal va a disminuir por debajo del rendimiento medio, por debajo de la disminución del rendimiento medio. Bien, todo esto muy lindo, pero ¿para qué sirve? Bueno, sirve para el empresario porque existe una relación inversa entre los rendimientos y los costos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de rendimientos marginales, también estoy hablando de costos marginales. Si el rendimiento marginal de un factor aumenta, el costo marginal disminuye. Si el rendimiento marginal disminuye, el costo marginal aumenta. Si el rendimiento medio aumenta, el costo medio disminuye. Si el rendimiento medio disminuye, el costo medio aumenta. ¿Qué quiere decir además? Que cuando alcanzo el máximo rendimiento marginal, estoy alcanzando el mínimo costo marginal. Y cuando alcanzo el máximo rendimiento medio, igual al rendimiento marginal, estoy alcanzando el mínimo costo medio igual al costo marginal. Luego, por supuesto, si el rendimiento marginal disminuye por debajo del rendimiento medio, el costo marginal aumenta por encima del aumento del costo medio. Vamos a aclarar un poquito más las cosas. Vamos a hablar un poco de costos para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. En el tema de los costos existen clasificaciones. Uno es la distinción entre los costos contables y los costos económicos. Los costos contables son costos explícitos, es decir, uno va al balance de una empresa y ahí observa en el cuadro 1 lo que son los gastos administrativos, los gastos de comercialización, los gastos de producción. Bueno, esos son los costos contables. Uno va al balance y los ve. Los costos económicos no se visualizan en el balance de la empresa, pero son fundamentales para la toma de decisiones. El ejemplo que aparece en los manuales de economía de costos económicos es el de costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el resultado de renunciar a la peor alternativa de decisión porque se adopta como decisión una alternativa que se considera superior. Bajando a tierra esta cuestión, ¿qué significa? Supongamos que yo deseo invertir y no sé si voy a hacer una inversión en la producción de acero o en la producción de caramelos. Entonces, ¿qué hago? Un estudio de mercado y veo qué pasó con las ventas de acero y de caramelos a nivel mundial. Y a partir de ese estudio de mercado,
que hago o que encargo, llego a la conclusión que si yo hago una inversión de acá a un año, puedo llegar a ganar un 4% invirtiendo en la producción de acero. Y puedo llegar a ganar un 10% si invierto en la producción de caramelos. Bueno, tomo la decisión, suponiendo que las chances de ganar son parecidas, tomo la decisión de producir caramelos. Entonces, ¿cómo es el análisis de costo-oportunidad? En el momento que yo tomo la decisión de invertir para la producción de caramelos en busca de un 10% de ganancia, estoy renunciando a ganar un 4% en la producción de acero. Ese es mi costo de oportunidad. Lo que yo dejo de ganar, pero no es que yo dejo de ganar porque soy un sonso, sino que dejo de ganar porque busco ganar más. Bueno, ese es el análisis de costo de oportunidad. Y ese es el ejemplo de los costos económicos. Luego, en lo general, los manuales de economía hacen análisis en costo de oportunidad. De allí que cuando se habla de beneficios, se habla de beneficios en términos económicos. Bien. La otra clasificación de los costos son costos fijos y costos variables. Acá la definición es mucho más sencillo. El costo fijo es aquel que resulta la misma magnitud cualquiera sea el nivel de producción, es fijo. Mientras que el costo variable va a modificarse cuando se modifica el nivel de producción. Y está, por supuesto, también la clasificación de costo total, costo medio y costo marginal. En relación al tema de los costos fijos y los costos variables, en una estructura de costos de una empresa, cuando la mayoría de los costos son fijos, estamos hablando de un análisis de corto plazo. Mientras que cuando la mayoría de los costos son variables, hablamos de un análisis de largo plazo. Bien, si el resfrío me lo permite, voy a seguir con la clase, pero me parece que vamos bien. Espero que vayan quedando claros los conceptos. Bueno, lo cierto entonces es que por la ley de rendimientos decrecientes, las empresas tienen una función objetivo que es la búsqueda de máximo beneficio. Ese máximo beneficio lo van a obtener en un momento en donde tanto los costos marginales como los costos medios son crecientes, es decir, en la tercera etapa de la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, la curva de oferta se construye, la oferta de la empresa, a partir de que el costo marginal supera el costo medio. ¿Por qué es esto? Porque ustedes tienen que pensar que el costo total tiene un componente fijo y un componente variable. Entonces, el componente variable es el componente que va a aumentar a medida que aumenta el nivel de producción. Por lo tanto, si aumenta el costo variable, aumenta el costo total. Y ese aumento del costo total, unidad en unidad, es el costo marginal. Entonces, el empresario sale a ofrecer al mercado cuando el costo marginal, a partir de que el costo marginal iguala al costo medio. Ahí se construye la curva de oferta de la empresa, cuando el costo marginal supera al costo medio. ¿Qué quiere decir esto? Que un empresario lo que va a hacer es producir a partir del momento en donde el costo marginal supera al costo medio. Ahí va a salir a buscar el máximo beneficio. Es decir, primero tiene que alcanzar el punto óptimo técnico. Bueno, vamos a ir cerrando lo que estamos viendo en esta clase. Dijimos que la ley de utilidad marginal decreciente es la base de la ley de la demanda y hablamos del excedente del consumidor. En el excedente del consumidor lo definimos como la diferencia entre el precio de demanda y el precio de mercado. Es decir, el área en donde la utilidad marginal supera el precio. De la misma manera que hay un excedente del consumidor, existe un excedente del productor. ¿Y qué es el excedente del productor? La diferencia entre el precio de mercado y el costo marginal. Es decir, nosotros cuando hacemos un análisis de excedente del productor, estamos pensando en que el empresario sale a ofrecer a un determinado precio un producto. Ahora bien, si el precio de mercado supera al precio al cual está dispuesto a vender, o sea, si el precio de mercado supera el precio de oferta, eso va a ser un excedente de satisfacción para el productor, para el empresario, y un incentivo para producir más unidades. Entonces, ese incentivo va a llegar un momento que va a desaparecer. ¿Cuándo va a desaparecer? Cuando el precio y el costo marginal se igualan.
¿Y eso cuándo va a suceder? Bueno, justamente en el mismo punto en donde la utilidad marginal se iguala al precio. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tenemos una nueva interpretación sobre lo que es el punto de equilibrio de mercado. No es solamente un punto donde coinciden las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas, en donde el precio de oferta y el precio de demanda se igualan, sino también es un punto en donde el empresario maximiza sus beneficios y el consumidor maximiza su satisfacción, su utilidad. Entonces, ese punto de equilibrio expresa lo que se llama la doctrina de la máxima satisfacción. Máxima satisfacción significa consumidor maximizando la utilidad y empresario maximizando sus beneficios. Ahora bien, ¿es posible lograr esto? ¿Bajo qué condiciones es posible que coincidan la máxima utilidad del consumidor y el máximo beneficio del empresario en un punto de equilibrio? Bueno, eso puede darse en condiciones de lo que se denomina competencia perfecta. ¿Y qué significa competencia perfecta? ¿Qué es lo perfecto de la competencia perfecta? Lo perfecto de la competencia perfecta es que los empresarios no tienen poder de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden modificar el precio de mercado. Entonces estamos en un mercado en donde el consumidor es el soberano. Y si un empresario cobra un precio alto, lo que va a suceder es que el consumidor lo va a castigar no comprando ese artículo porque está a un precio alto. ¿Sí? Bien. Competencia perfecta significa que hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que no tienen poder de mercado, que tienen una conducta de precio aceptante. ¿Sí? Bien, si esto es así, entonces prácticamente no existiría ningún tipo de conflicto dentro de la ciencia económica. Pero la realidad es mucho más compleja. En la realidad nosotros lo que tenemos es que aparecen los mercados de competencia imperfecta. ¿Y qué es lo imperfecto de la competencia imperfecta? Lo imperfecto es que los empresarios tienen poder de mercado. Y como tienen poder de mercado, pueden modificar el precio del mercado. ¿Y cómo lo van a modificar? Posiblemente cuando compitan entre ellos van a tratar de desplazarse unos a otros, bajando el precio, tratando de sacar alguna ventaja en materia de costos, sobre todo las empresas que tienen innovaciones tecnológicas importantes. Pero una vez que se desplazan a los competidores, una vez que cada vez van quedando los competidores más poderosos, los precios a los que van a ofrecer los productos van a ser más altos que en competencia perfecta. Y como los precios van a ser más altos que en competencia perfecta, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que el empresario se va a quedar con una parte de la satisfacción de los consumidores. Entonces ahí ya no hay ninguna doctrina de la máxima satisfacción. Con precios altos, los empresarios progresan en su satisfacción a costa de los consumidores. Y esta es una de las zonas de conflicto que tiene la teoría microeconómica, que por supuesto los manuales de economía no la explicitan, porque ¿qué dicen los manuales de economía? Si ustedes van a la biblioteca y ven los manuales de economía, cuenten la cantidad de páginas que le dedican a la competencia perfecta y cuántas páginas le dedican a la competencia imperfecta. Muchísimo más a la competencia perfecta, porque es considerada la forma predominante de mercado. Bueno, aquí queríamos llegar entonces al tema de lo que es la separación entre lo que se llama la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Estos dos temas van a ser abordados en las próximas dos clases. La próxima clase me voy a dedicar a analizar el mercado de competencia perfecta, cuáles son los conceptos fundamentales y cuáles son las distintas situaciones que se pueden presentar en una pequeña empresa que está desarrollando actividades en ese mercado. Y luego en la otra clase, en la tercera clase, nos vamos a dedicar a hablar de la competencia imperfecta. Es decir, vamos a hablar de empresas grandes y no tan grandes que tienen poder de mercado y que generan distorsiones en el funcionamiento de los mercados. Así que bueno,
cualquier duda, cualquier inquietud, tenemos la clase de consulta. Así que esperamos sus dudas y sus inquietudes para poder progresar en el avance de esta materia. Muchas gracias.